Mi nombre es Milagros y hoy vamos a estar hablando de Los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez. Mariana Enríquez es una escritora argentina que nació en el año 1973 y que comenzó a publicar en el año 2001. Desde hace bastantes años había publicado uno de sus libros que fue Los peligros de fumar en la cama, que es del que vamos a hablar hoy, pero uno de sus títulos más conocidos en realidad es Las cosas que perdimos en el fuego, que fue publicado por Anagrama, que es de donde salió su boom de reconocimiento como escritora. Este libro consta de 12 cuentos que están bañados en cierto terror, pero no un terror convencional del estilo del monstruo que aparece y asusta, o del vampiro, o de la bruja, sino un terror más sutil, más del estilo de generar perturbación en las emociones, de generar impacto, o como no un terror solo de miedo, sino de impresión. A eso voy. Y es bastante curiosa su forma de escribir también en este libro, muy argentinizada, por decirlo de alguna manera, porque tiene muchos insultos propios de Argentina, muchas expresiones, muchas características sociales de nuestro país, más que solo de Argentina, en realidad de Latinoamérica, porque compartimos mucha cultura y compartimos también mucha historia. Una característica también de Mariana Enríquez es que ella vivió su niñez en la época de la dictadura, entonces hay mucho reflejo de toda esa etapa en sus cuentos. De hecho, lo reconoce abiertamente en algunas entrevistas en las cuales habla de este libro, que de manera incluso inconsciente llega a hablar de personas desaparecidas en la etapa de la dictadura, de un temor no sobrenatural, que es mucho de lo que ella solía consumir en su adolescencia, en sus principios de lectura, sino de un terror un poco más interno, un miedo que se comparte como lo compartimos, por ejemplo, históricamente en la etapa de la dictadura. El temor a la desaparición, a la desigualdad, el temor a la indiferencia social, a la indiferencia política, al maltrato político. Todos son miedos compartidos en una sociedad como la que nació y vivió Mariana Enríquez, y en la que nacimos y vivimos muchos de nosotros. Les voy a dar una pequeña reseña de algunos de los cuentos. Uno de ellos, por ejemplo, es Ni cumpleaños ni bautismos. Es una historia sobre un fotógrafo que no saca fotos justamente ni graba cumpleaños ni bautismos, sino que se publica a sí mismo, se publicita a sí mismo diciendo que saca fotos y graba a situaciones no convencionales, para personas no convencionales que tienen intenciones no convencionales con respecto a la fotografía. Entonces hace trabajos medio turbios, hace grabaciones para personas perversas y luego aborda particularmente una historia que es sobre una madre muy preocupada por su hija, que le pide por favor que la grabe porque su hija está teniendo muchas alucinaciones, no la pueden sacar de la casa porque se lastima a sí misma. Entonces le pide que por favor la grabe para demostrarle a su hija de que las alucinaciones que ella dice tener y que ella cree que son completamente reales, según la madre no lo son. La historia cuenta acerca de esta relación fotógrafo y esta mujer a la cual graba, la relación con la madre, la relación con la novia del fotógrafo y todo lo que va sucediendo alrededor de particularmente ese trabajo que le encargan al fotógrafo. Otro de los cuentos, que es ¿Dónde estás, corazón?, es uno de los cuentos que más me impresionó de este libro. Trata sobre una mujer a la cual le excitan sexualmente los latidos del corazón. Te empieza comentando de dónde proviene esa obsesión, de dónde nació eso, cómo odia esa raíz de su problema. Y después sigue contando cómo avanza, cómo se intensifica, cómo llega al punto de ser lo único que le importa, el poder escuchar latidos de corazones ajenos, y cómo
pervierte su vida sexual a un punto terrible y devastador, no solo con ella misma, sino también con demás personas. Es un cuento muy impresionante. La temática me llamó muchísimo la atención, y no solo la temática, sino también la forma en la que está construido. Otro de los cuentos que forman esta obra es Chicos que faltan, también impresionante. Habla sobre niños desaparecidos, que en realidad no están desaparecidos por la dictadura, aunque después también analiza su escrito y se da cuenta de que muchas personas pueden llegar a identificarse con esa característica, sino que en realidad son adolescentes que quizás escapan de sus casas y nunca vuelven, que después son capturados o capturadas en realidad, no sé, para redes de prostitución, para diferentes tipos de cosas. Cuestión que quedan en búsqueda y de repente empiezan a aparecer, pero de una manera muy extraña. Los primeros aparecen de a poco y bueno, las familias, después de quizás años, totalmente sorprendidas y frenéticas del asombro, obviamente empiezan a llevarse a esas personas desaparecidas, y al tiempo, quizás a los días, los devuelven, digamos, justificando de que aunque sean físicamente iguales, de hecho esa es una curiosidad bastante importante, son físicamente iguales a cuando desaparecieron. Es decir, si desaparecieron hace 10 años, siguen estando iguales a cuando desaparecieron hace 10 años, es decir, nada en su aspecto físico cambió, pero los devuelven justificando de que no son esas personas, que prácticamente no habla, que prácticamente no presenta demasiadas emociones, que simplemente está. Y bueno, toda una secuencia de todo este tipo de cosas, de que van apareciendo de repente un montón y la ciudad se llena de todos estos chicos desaparecidos y que nadie sabe qué hacer con ellos. Ellos no expresan ningún dato de dónde estaban, de dónde salieron. Entonces es un completo misterio su procedencia. Y empiezan a pasar cosas con eso, se empieza a investigar y bueno, ahí pasan algunas cosas bastante interesantes. Otro cuento de ellos es Cuando hablábamos con los muertos, que es un cuento que al principio me generó mucha desconfianza porque habla sobre la ouija, el juego de la copa, un grupo de adolescentes que se juntan a jugar a este tipo de cosas, y que yo dije, no sé, parecía como un tema muy cliché, demasiado ya tocado, pero en realidad tiene una vuelta de tuerca bastante curiosa y también se relaciona con todo esto que hablamos al principio de la época de la dictadura argentina, etc. Es de un grupo de adolescentes que se empiezan a acostumbrar a jugar al juego de la copa y a hablar con espíritus, y que después de jugarlo tantas veces quieren como pasar a otro nivel y empiezan a buscar vínculos entre ellos con quien de nosotros tiene familiar desaparecido en la etapa de la dictadura, que en realidad tampoco es explícito. Es decir, a ver, si una persona de Francia lee este cuento y no sabe sobre la historia argentina, nunca se va a dar cuenta de que están desaparecidos por la etapa de la dictadura argentina, así que lo desaparecieron los militares. No se va a dar cuenta, no es tan explícito, pero para una persona que tiene esta misma historia atrás, claramente te estás enfrentando a eso. Y empiezan a darse cuenta de que, por ejemplo, no me acuerdo cuántas personas eran, pero supongamos que eran 5. Una empieza a decir, no sé, la novia de mi tío está desaparecida. Otra empieza a decir, mis papás están desaparecidos. Otra empieza a decir, tal familiar está desaparecido. Entonces, todas menos una tienen familiares desaparecidos. Entonces lo que quieren hacer es contactarse con ellos para lograr saber dónde están los cuerpos, dónde quedaron, cómo están, poder hablar con ellos a través de ese medio, y qué es lo que pasa con la única persona de ese grupo que no tiene familiares desaparecidos, que es un poco como dice Mariana Enríquez, sentirse con respecto al tema, porque ella dice que lo habla mucho, pero que en realidad cuando sucedió era una niña, que no lo vio de la misma manera, que lo vio con mucha más ingenuidad, y que sin embargo ella no está bañada en eso, no tiene su familia desaparecida, no tiene ese contacto directo, sino que lo tiene contacto cultural, el contacto social. Y cómo se siente ella respecto a tocar tanto el tema y preocuparse tanto por él mismo,
sin estar directamente asociada con ello, y surge una aparición muy particular. La verdad es que tiene una vuelta y se lo puede analizar de una manera muy interesante, tiene mucho para sacarle. Después de esto, bueno, yo les comenté algunos, pero en total son 12, todos muy interesantes. No repiten, me parece a mí, la base del cuento. Tienen características similares, claro, porque bueno, es la misma autora y tiene repeticiones en cuanto a su manera de escribir, a su esencia. Todos los cuentos tienen la misma esencia que es de la autora, pero no repiten, ¿cómo se dice? Como el objeto que genera el terror. Tienen temáticas muy diversas, muy alejadas al terror convencional. La verdad es que es una autora muy increíble y que merece mucho la pena leerla. Así que bueno, les dejo la herramienta para que puedan investigar más sobre ella y sobre sus increíbles obras. Espero que les guste y espero que les haya gustado también el video. Muchas gracias.